Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy desarrollaremos un tema muy importante, la congruencia de triángulos, con el propósito que puedas identificar triángulos congruentes y resolver problemas de aplicación. Recordemos algunos conocimientos previos. Los criterios de congruencia de triángulos. Tenemos el primer criterio, lado, 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 que nos indica si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces se trata de dos triángulos congruentes. Como acá indica la figura, este primer lado del primer triángulo es congruente con este lado del segundo triángulo. Este otro lado del primer triángulo con este otro del segundo triángulo y el tercer lado del primer triángulo con este otro lado del segundo triángulo. Son congruentes. Entonces se trata de dos triángulos congruentes por el postulado lado, lado, lado. El postulado lado, ángulo, lado, en forma similar, nos indica que si dos triángulos tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruentes, entonces se trata de dos triángulos congruentes. Y finalmente el postulado ángulo, lado, ángulo, que nos indica si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes y el lado comprendido entre ellos también congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Interesante. La congruencia de triángulos tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, el teorema de la bisectriz, que nos indica que todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo, es decir, están a igual distancia. Por eso indica aquí la gráfica, el segmento BP mide igual al segmento AP, porque este punto P equidista de los lados del ángulo. Tenemos el teorema de la mediatriz. Acá tenemos un segmento AB y esta es una mediatriz. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio del segmento en forma perpendicular e indica que todo punto que pertenece a la mediatriz equidista de los extremos del segmento, es decir, está a igual distancia de los extremos del segmento. Entonces, esta distancia AF es igual a esta distancia FB. El teorema de los puntos medios de un triángulo, que nos indica que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo, como lo ves acá en la figura, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado y además mide igual a la mitad del tercer lado. Es decir, MN es igual al segmento AC dividido entre 2. Y finalmente el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Observa, este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y esta es una mediana porque une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, la propiedad indica que la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo mide igual a la mitad de la hipotenusa. Entonces, si mide igual, AM es igual a MC. Excelente. Muy bien, continuemos entonces. Veamos ese ejercicio. Hallar el segmento QT si
PQ es igual a 5, ST es igual a 12 y PR igual a RS. PR igual a RS. Entonces empecemos colocando los datos. PQ igual a 5, ST igual a 12 y PR igual a RS lo señalamos con dos líneas, dos rayitas. Ahora, observando la figura podemos indicar que la medida del ángulo QPR, que es este ángulo de aquí, es igual a la medida del ángulo SRT, que es este ángulo de aquí. ¿Por qué podemos afirmar? Porque se trata de dos ángulos de lados respectivamente perpendiculares. Observa, este lado del primer ángulo es perpendicular a este lado del segundo ángulo, forma ángulo recto. Y este lado del primer ángulo, este de aquí, el PQ, es perpendicular a este lado del segundo ángulo, forma ángulo recto, tú ves acá. Entonces, la propiedad indica que son ángulos congruentes. Le señalamos con alfa a ambos ángulos entonces, y ahora podemos también indicar que la medida del ángulo PRQ, que es este ángulo de aquí, es igual a la medida del ángulo RST, que es este ángulo de acá arriba. Por la misma razón, porque se trata de ángulos de lados respectivamente perpendiculares. Observa, este lado del primer ángulo, este de aquí, PR, es perpendicular al lado RS. Y este otro lado del primer triángulo, del primer ángulo diré, es perpendicular a este lado ST del segundo ángulo. Por lo tanto, se trata de dos ángulos congruentes, los señalamos con beta. Entonces, podemos decir que el triángulo PQR, que es este de aquí, es congruente al triángulo RST. ¿Por qué razón? Por el postulado ángulo, lado, ángulo. Ahí están, vean. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Se trata entonces de dos triángulos congruentes por el postulado ángulo, lado, ángulo. Por consecuencia, sus demás elementos también son congruentes. El segmento ST, este de aquí, es igual al segmento QR, a este de acá. Por lo tanto, también es igual a 12. Y el segmento PQ, que es este, es igual a RT, a este de aquí. Por lo tanto, también mide 5. Entonces, QR mide 12 y RT mide 5. Y QT sería 12 más 5 igual a 17. Excelente. Veamos el otro ejercicio, calcular X más Y. Acá tenemos dos triángulos que nos indican algunos elementos congruentes. Veamos. El triángulo ABC es congruente al triángulo MNP. ¿Por qué razón? Por el postulado ángulo, lado, ángulo. Observa acá. Ya está indicándonos la figura que este ángulo alfa es congruente con este ángulo alfa del segundo triángulo. Este ángulo beta, congruente con este ángulo beta del segundo triángulo. Y este lado comprendido entre los dos ángulos es congruente con este lado MP del segundo triángulo. Por lo tanto, se forma el postulado ángulo, lado, ángulo y podemos concluir que se trata de dos triángulos congruentes. Entonces los demás elementos también son congruentes. Por lo tanto, el lado AB es igual al lado NP. Este AB es igual al lado NP. Y el lado BC, que es este, es igual al lado MN. Entonces podremos indicar, ¿no? 2y sería igual a 8. Y de ahí y vale 4. Y x sería igual a 12. Y si nos pide hallar x más y,
Entonces x más y sería igual a 4 más 12, 16. Excelente, muy bien. Veamos otro ejercicio. Ahí tenemos un ángulo A o B y una bisectriz, porque divide el ángulo en dos partes iguales. Y nos indica que la distancia PA es 5x más 8 y la distancia PB es x más 12. Entonces podemos aplicar acá la propiedad de la bisectriz de un ángulo. Que todo punto de una bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. Por lo tanto, las distancias son iguales. Igualamos 5x más 8 igual a x más 12 y podemos resolver la ecuación. X pasa a restar, 8 pasa a restar y nos queda 4x igual a 4 y x equivale a 1. Otro ejercicio más, a ver. Calcula x por y si x más y es igual a 12. Acá tenemos un triángulo ABC, el punto M y el punto N, unido por un segmento, y este punto M y N son puntos medios, como tú ves las señales, son puntos medios, por lo tanto aplicamos la propiedad de los puntos medios y diremos que este lado MN, que equivale a Y, es igual a la mitad del tercer lado del triángulo, que equivale a X, ecuación 1, según los datos, X más Y igual a 12, acá está, sería la ecuación 2, despejando la Y, 12 menos X, ecuación 2, y como tenemos dos expresiones que equivalen al valor de Y, podemos igualar. Igualamos X sobre 2 igual a 12 menos X, y resolvemos la ecuación, y obtendríamos 2 pasa a multiplicar al 12 y al X, 24 menos 2X, 2X que está restando pasa a sumar al X, 3X, y el 3 pasa a dividir al 24 y X vale 8. Reemplazamos en la ecuación 1 para hallar Y. Entonces Y sería 8 entre 2 y Y sería 4. Ahora sí podemos hallar X por Y, que es igual a 8 por 4, 32. Sencillo, básico, elemental. Un ejercicio más, veamos a ver. Hallar el valor de A menos B. Veamos la figura. Este es un triángulo rectángulo y esta es una mediana porque une el punto medio. Ahí está la señal que son dos lados congruentes. El punto medio de la hipotenusa. Entonces, aplicamos la propiedad de la mediana o el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿no? Y podemos decir entonces que 3a menos 6 equivale a 18. Recuerda que estos dos segmentos serían iguales y también es igual al valor, a la distancia de la mediana. Entonces 3a menos 6 equivale a 18. De ahí a vale 8. Resolviendo, 18 más 6, 24, entre 3, 8. También 4b más 2 es igual a 18. Resolviendo, b vale 4. Observa, 2 pasa a restar al 18, que es 16. Y 16 entre 4 es 4. Y ahora podemos hallar entonces que a menos b es igual a 4. Efectivamente. Es hora de sus espinacas. Nos vemos entonces en la próxima clase, estimado estudiante. Cuídate mucho.